Bueno, pues el día de hoy nos acontece el tema de María Mercedes Carranza. Pues creo que todos saben a María Mercedes. Yo fue que apenas esto a a Mercedes Carranza. Voy a decir las cualidades de María Mercedes, de que también es cierto, hay realmente todavía, y creería yo que va a faltar todavía tiempo más en que alguien saque algún tipo de biografía de la poeta. Si existen semblanzas en diferentes libros, revistas y páginas electrónicas con algunos datos biográficos de realmente una biografía como tal, no existe todavía. Y pues nada, pues lo poquito que uno puede encontrar en las reseñas de los mismos libros que se han publicado y demás, pues uno se puede como ir chismoseando, ¿no? También entre la gente, entre la que nos llama Carranza. Se corta. Tal vez sea tener más cerca el micrófono. ¿Estás con los audífonos? Tal vez con el micrófono más cerca. No sé si sea eso. ¿Así me oyen mejor? Sí, señora. Ah, Sí, listo. Qué pena. Entonces, como no hay una biografía como tal de Maranza, pues vamos a hablar un poco de realidades que se han encontrado en algunas publicaciones y chismoseando con algunas expertas que la conocieron en vivo. Que por ahí, a lo largo del trabajo que hemos tenido, algunos trabajamos en la Casa de Silva, pues poco, mucho han contado. Personas que trabajaron con ella desde que fundaron la Poesía Silva. Y bueno, y Rodolfo, que la conoció durante como directora, ¿no? Directamente, que Rodolfo también dar algunos comentarios del respecto del tipo de persona, personalidad y cosas de esta mujer. Pues como saben, María Mercedes Carranza nació un 24 de mayo de 1940, justamente pareció súper chévere que yo en el que la leyéramos porque pues es un diario de nacimiento. Eh, un dato que hay que decirlo porque siempre me ha parecido súper brevemente particular, muy curioso, que el día en el que nace María Mercedes Carranza es el 4 de mayo, es el día en el que muere el poeta José Asunción Silva, que es la casa que ella rescata y es la misma fecha de, de muerte y de nacimiento de ella, solo que uno muere en 1896 y la otra nace en 1945. Si espera Lida acá, pues podríamos decir feliz cumpleaños, porque también es el día del cumpleaños de Lida, que pues, no está aquí con nosotros conectada, pero ahí la pueden felicitar más adelante por el grupo de WhatsApp. Sí, qué curioso eso de las fechas. Ella murió muy joven, murió el 11 de julio del 2003, tenía 46 años. Habíamos hecho la cuenta, ¿no, Vanessa? Años. Eh, ella fue hija Sí, 46. de un poeta muy reconocido colombiano también. Ah, cierto, gracias. Que es Eduardo Carranza. Entonces, lo que uno puede leer y escuchar sobre la vida de ella es que ella creció con la poesía. En otros momentos de los talleres que ha dictado Rodolfo y hablando con otras personas de esos otros talleres, hay un verso que sí está en Ranza y que me parece muy certero como para entender un poco la forma en la que se adentró María Mercedes en su poesía. Entonces, pues hay que comentar que pues este señor, Eduardo Carranza, era un diplomático, entonces por su tipo de trabajo viajó y vivió en diferentes partes, entre ellas Francia y España, por lo cual también Mercedes pues tuvo que irse a vivir y creció en estas ciudades. Caíamos en cuenta que parte de la juventud de María Mercedes Carranza le tocó vivirla en Francia en el 68, en ese despertar de la primavera del 68,
de donde surgieron todos estos movimientos estudiantiles de que buscaban unos cambios y demás, y que después tuvieron una repercusión de este lado en Latinoamérica. Y podemos verlos en países como Chile, como México, Argentina, que tuvieron pues un movimiento bastante fuerte. Desconozco si aquí en Colombia hubo algo al respecto en esas fechas. Si alguno de ustedes tiene algún dato, pues sería súper padre que lo comentaran. Empezó a escribir desde muy joven, pero hay que mencionar también que María Mercedes, su profesión, o sea, lo que ella estudió realmente fue filosofía. Ella es filósofa por profesión y por vocación fue periodista, escritora y gestora cultural. Casi la gran mayoría de su vida trabajó en periódicos o en suplementos culturales. Algunos los dirigió, otros solamente como gestora, pues ya todos saben y pues ya Vale platicado un poco sobre el trabajo que con la Casa de Poesía Silva, que ella fue la que rescató este inmueble histórico donde encontraron sin vida a José Asunción Silva. Ya, pues lo que hizo fue utilizar estos lazos, estos contactos que el mismo padre le fue heredando, por decirlo de alguna forma, porque es inevitable que quisiera con un personaje que es diplomático y que estaba en contacto con toda esta gente de la política y demás, pues me imagino que era inevitable que alguien como María Mercedes Carranza, pues no hiciera de ese tipo de contacto. El mejor ejemplo fue la Casa de Poesía Silva, dado que ella con los contactos y la cercanía que tenía con el expresidente, pues ahora fallecido, Belisario Kurt, y con gente que lo rodeaban a él, así que le compraron la Mercedes Carranza para que pudiera realizar su sueño de poder apoyar lo que le gustaba y apoyar a lo que ella creía, pues lo menos caso que era la poesía y los poetas. Eh, Sobre la frase, bueno, el verso de Eduardo Carranza, que para mí es como la que diferencia o marca el punto de partida de este poesía que realizaba el padre de Mercedes y el grupo de personajes que los rodean. En este caso, este movimiento que se llama Pianistas, donde estaba Arturo Camacho, Eduardo Carranza, se me van algunos nombres, ahí Rodolfo ahorita más adelante nos podría y pues comentar otros rasgos de este movimiento. Era que ellos eran muy marcados con la poesía clásica, ¿no? O sea, con la rima todavía, con las estructuras clásicas, sonetos y todas estas cosas. Eh, y el verso de Eduardo Carranza es, salvo mi corazón, todo está bien, ¿no? O sea, y ahí María Mercedes Carranza, en algunos de los videos que les comparto, que les voy a, pues que pueden seguir en las redes sociales, mencionaban sobre ese verso que fue lo que María Mercedes Carranza quiso mostrar con toda rebeldía, o sea, salirse del canon, salirse de la métrica, salirse de lo clásico e irse a todo lo contrario. Eh, Eduardo Carranza, salvo mi corazón, todo está bien, decía todo lo contrario, aquí en esta tierra colombiana nada está bien, ¿no? También nos parecía un poco, hablando con Vanessa hace unos días, eh, que Mercedes Carranza creo que le pasó una cosa similar a Emilia Ayarza, que tocó temas que posiblemente no eran bien vistos para ser tocados por ser mujer, pero la diferencia con Emilia Ayarza fue que ella sí tenía los contactos políticos o el respaldo social, por así decirlo, que no fue tan fácilmente acallada o silenciada de alguna forma como sentimos que en el caso de Emilia Ayarza. Si hacemos un recorrido por la poesía de María Mercedes Carranza, pues leímos el primer poemario de ella, que era Vainas y otros poemas, que si no estoy mal lo empezó a escribir en 1967 y lo acaba en el 70 y algo, 78, 70 y algo, lo termina de escribir. Y ahí podemos ver 72. a la joven,
está en 72. A la joven poeta, curiosa, como rebelde, o sea, con todos estos temas tan cotidianos eh, y tan diferentes a los que trataban su padre en este caso. Y también podemos ver temas ya en otros poemarios como El canto de las moscas, donde se atreve a hablar de la violencia en Colombia, con estos pequeños poemas dedicados a cada una de esas ciudades que vieron estos masacres. O libros como La soledad o Tengo miedo, eh, descubren como esa parte frágil de esa mujer que, que realmente es todo lo diario que uno va leyendo de María Mercedes Carrasco, o que de lo que nos van dando sobre ella nos muestran a una mujer súper dura, súper firme, aguerrida, o sea, que no sé, que era como jefa, que era muy estricta, o sea, como una personalidad muy ruda. Y uno va y la lee y encuentra una fragilidad tremenda. O sea, son como esas dos dualidades, como ahorita podemos leer uno de los poemas que justamente me hacían caer en cuenta, el de Arto, que justamente habla de esta dualidad. Y pues eso básicamente a grandes rasgos es lo que yo podría decir sobre María Mercedes Carranza. Son muchos los temas que abordan su poesía, que la atraviesan, pues entre ellas son el amor, la muerte, la soledad, eh, pero vistos desde una manera muy íntima, y los analiza con una profundidad muy cotidiana, o sea, desde un despertar, cómo ella se despierta y cómo se va vistiendo de a pocos, y eso es lo que me parece como esa dualidad, ¿no? Entre las dos tipos de mujeres que se pueden conocer con María Mercedes Carranza, esa mujer firme y esa mujer frágil al mismo tiempo. Y quisiera pues, que empezáramos a escucharlos a ustedes. ¿Aló? No todos al mismo tiempo, ¿no? Pues son muchas las cosas que uno puede hablar de María Mercedes. Yo la podía, con lo poco que he podido leerle, como una mujer de actitud afable, muy bonita, muy buena anfitriona, una buena sonrisa, una piel clara, una gran sencillez, amante de la música, amante del baile, de las reuniones con sus amigas y con sus amigos que hacía su vida social, y en la parte política su injerencia, su trabajo importante. eh, Cuando fue llamada a trabajar en la nueva, cómo puedo decirlo? La reunión La que, constituyente del 90. la constituyente exactamente. Entonces son como elementos que podemos identificar a medida que uno va leyendo, el trabajo importante que hizo en la Casa de Poesía Silva, el tener eh, la sensibilidad de todos los ánimos, de toda la parte sensible como mujer, cuando la muerte de Luis Carlos Galán, el tema relacionado con, con su país, que lo llama Mi Casa. Colombia fue para ella la casa, y la casa que fue, eh, la veía destruirse, la veía acabarse, la veía en medio de todo el problema que le tocó que vivir y que no ha sucedido, no ha pasado. Ahí estamos en la misma parte, pero lo toma como su casa y llama la atención de cómo poder encontrar, para que sea entendida y comprendida la actitud de ella frente a esa destrucción de la casa. La muerte temprana, de algunas amigas, dos amigas de ella, la afectó mucho. El asesinato mismo de Luis Carlos Galán también la afectó mucho, y especialmente el secuestro y la muerte de su hermano
Ramiro Carranza, fueron como los puntos cúspides, como la línea de saturación que la llevó pues a una desesperanza, a una tristeza, a una vida sin futuro y a su decisión. Entonces los poemas que ella tiene narran cosas de ese tipo, ¿no? María Mercedes eh, escoge el habla como todos los días, los conflictos diarios, los conflictos permanentes, las guerras, las muertes, los asesinatos, la parte correspondiente a su país. Me parece que eso es una parte que vale la pena tenerla presente. Siempre se oía hablar oímos escuchar, dice que el país de hoy necesita diálogo y que ese diálogo valioso es a través de la poesía y no se crea como tantos que proclaman con sonora y desprecio que la poesía no alude a una realidad. La mayor realidad en su poesía es las circunstancias sociales, políticas, culturales en las que le vivió y que le permitió en esas circunstancias muy duras poder hacer la poesía que la hizo. Me parece que es mucho más fuerte que débil María Carranza, María Mercedes Carranza, mucho más de las poetas que tiene Colombia del siglo XX, la de destacar. Criticaba mucho las llamadas máscaras de las costumbres y se refería mucho a las palabras que había que asesinar, porque palabras huecas, palabras que no dejaban nada, palabras mentirosas, y eh, sostenía eso no solamente en los escritos, sino en las reuniones que da cuenta el diario, los diarios, las revistas. Nueva Frontera, por ejemplo, en sus escritos de Nueva Frontera, la presencia de un alma lacerada que volvía hasta sus asuntos y que tenía mucho miedo. Sí sintió mucho miedo, pero el miedo no sé qué tanta relación tenga con la debilidad o la diferencia interesante entre miedo y debilidad. Y decía, mírame, en mí habita el miedo. Tras esos ojos serenos en este cuerpo que ama, vive el miedo al amanecer, porque es inevitable que el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana. Y vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba, refiriéndose al país y a los fantasmas y a las sombras, y me cercan y por eso tengo miedo. Entonces el miedo era esa, ¿no? De ver cómo se desmoronaba un país de su pedestal de cultura, de su pedestal social, de su eh, un país tan supremamente bello como lo describí en algún momento determinado, con todas las bondades dadas por la naturaleza y que nosotros nos habíamos enganchado en un conflicto eterno para acabar con nosotros mismos y con nuestro país. Eso es lo que puedo decir por ahora para darle campo a otras personas. Muchas gracias, Carlos. Sí, claro, o sea, María Mercedes Carranza tuvo esa persona que mencionas. Eh, claro, o sea, hay una gran diferencia entre miedo y debilidad, pero pues también, más que débil, yo la mencionaba, era frágil, una fragilidad muy marcada. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Rodolfo, si nos puedes comentar sobre tu experiencia ya dentro del trabajo de la Casa de Poesía. Sí, claro. Bueno, lo primero que quería mencionar es que pues es que es curiosa la historia de la poesía colombiana, ¿no? Entonces, tú mencionabas algo que es como una idea común y reiterada de que los integrantes de Piedra y Cielo escribían de una manera como rigurosa y acartonada, pero es curioso porque
porque justamente este grupo se va a conformar, que es donde está Eduardo Carranza, el papá de María Mercedes, se va a conformar justamente porque estaban cansados de la poesía rigurosa y acartonada que según ellos escribía Guillermo Valencia. Entonces es gracioso que nosotros hoy en día tengamos la idea de que este era un grupo riguroso, que además sí lo era, ¿para qué? Pero es gracioso que nacen con la misma intención de romper algo que no logran romper y terminan escribiendo de una manera muy parecida a la que ellos mismos inicialmente no quisieron escribir de esa manera y por eso es que toman este verso, este título del libro del señor Juan Ramón Jiménez para nombrar su grupo y llamarse Piedra y Cielo. Eran pocas personas las que integraban Piedra y Cielo, eh, pero de esas personas diría yo que solo eran 7 apenas, pero 3 serían como los nombres que uno más recuerda, que uno podría como tenerles más presente, que además de Eduardo Carranza sería el señor Jorge Rojas y el señor Tomás Vargas Osorio. Serían como los 3 más destacados. Y Tomás Vargas Osorio, la verdad, no sé si ustedes lo tengan presente, porque eh, pues se van desconocidos, porque además Piedra y Cielo son unos cuadernillos, ¿no? Entonces, esos cuadernillos los publicaron, cada uno era para uno de estos 7 señores, y la mayoría de esos señores pues no han tenido mucha difusión. La verdad, salvo los que se ponen a estudiar juiciosamente, es que los tienen presentes, pero digamos que Jorge Rojas y Eduardo Carranza serían los más reconocidos y en un tercer lugar estaría Vargas Osorio. Y no quisiera dejar pasar la ocasión para hacerles notar la ironía que hay en el trasfondo, que surgen justamente para romper con la poesía cartonada que ellos creían que venía escribiendo el señor Guillermo Valencia, y hoy en día nosotros pensamos de ellos que es una poesía cartonada. Por eso yo a veces no estoy tan de acuerdo cuando dicen que María Mercedes Carranza quería diferenciarse de su padre o hacer otra cosa diferente a la de su... Bueno, quiero decir, o sea, como conscientemente y vehementemente que María Mercedes Carranza estuviera pensando en escribir diferente como escribía su padre, no creo que lo tuviera allí como metido entre pecho y espalda, que es una de las cosas que uno normalmente escucha que dicen de ella. A mí me parece más bien que ella justamente por su formación, pues imagínense ustedes, al ser hija de Eduardo Carranza, que va a ser un diplomático y embajador de Colombia en diferentes países, pues tiene la oportunidad de viajar, pero como el papá es poeta, no solo tiene la oportunidad de viajar, sino que tiene la oportunidad de conocer poetas. Pues conoce a Vicente Alexandre cuando ella es muy niña, conoció a Pablo Neruda, conoció grandes poetas, así que hay algo que se va marcando en María Mercedes Carranza desde siempre y es su cercanía con la poesía y empezar a, a convivir con la poesía, lo que hace que ella tenga una relación muy vital con la poesía. Es casi como que su forma de vida es la poesía, porque es la que ha visto desde siempre, la que le ha enseñado su padre, la que ha estado cerca a su familia. Hay otra poeta que es como su tía abuela, que es esta señora Elisa Mujica. Entonces, María Mercedes Carranza está como rodeada de poesía por todas partes y lo que termina pasando con ella es que la poesía se convierte en una fuerza y en una presencia muy vital. Y cuando ella empieza a escribir con este primer libro que es el que nos ocupa hoy, de Vainas y otros poemas, justamente se está dando en Colombia algo que tal vez no haya prosperado mucho, pero que era otra vez el deseo repetido, pues quiere decir, surgía otro grupo que quería romper con los estereotipos y con las maneras de escribir que van a ser los nadaístas. Ella nunca hizo parte de los nadaístas, pero ella pues tiene 27 años cuando publica ese primer libro, entonces evidentemente va a estar inscrita en una ruptura, en un ejercicio de ruptura con la tradición, y ese ejercicio de ruptura con la tradición lo vemos reflejado en ese libro de Vainas y otros poemas, desde el título, porque era ¿cómo decirlo? Como un insulto, como una ofensa, ¿cierto? O sea, los poemas no son vainas, los poemas son artefactos estéticos, no son vainas, le contestaría su papá, ¿cierto? Y ella coloca vainas, ¿sí? Como dándonos a entender desde el título de su libro su percepción que ella tiene de la poesía, que la poesía no es algo alejado, que la poesía no es algo que no se pueda tocar, que la poesía no es algo que haya que guardarle un excesivo respeto,
sino que es justamente como otro artículo más de esos que encontramos en la casa o en cualquier lado, una vaina más, bueno, no sé, ya ahorita tú me corriges, Alma, cómo se utiliza el término en México, ¿no? Pero pues aquí vaina es una cosa, un objeto cualquiera. Entonces, el título dice eso, ¿no? Como vainas, los poemas son vainas, son otro objeto más que convive con nosotros en nuestra casa. Y ese libro está atravesado por todo ese aire, o sea, es un aire desenfadado, es un aire irrespetuoso, los versos no son medidos y exactos, sino que más bien tiene ese aire coloquial de la poesía de vanguardia, donde está hablando, el autor está hablando con un amigo, y los temas, los temas que ella trata son muy graciosos. Pues hay muchos temas muy graciosos, ¿no? Pero hay un poema que quería compartirles donde se está burlando del himno nacional y al mismo tiempo que se burla del himno nacional, eh, tiene un epígrafe de un personaje que fue muy curioso en la historia de Colombia, que es el señor Goyeneche, que seguramente Carlos lo tendrá mucho mejor referenciado. El señor Gabriel Antonio Goyeneche. Y ella lo Sí, coloca como presidente de la República de Colombia. Lo curioso es que Goyeneche nunca fue presidente de Colombia, pero sí fue un eterno candidato, que todo el mundo pensaba que estaba, bueno, no pensaba, era un señor que estaba, ¿cómo decirlo? Decentemente, deschavetado. Entonces, sus propuestas políticas eran, por ejemplo, hacerle una marquesina a Bogotá para que cuando llovieran no se mojaran las calles, o pavimentar el río Magdalena, porque en ese tiempo el tráfico fluvial era muy complicado, entonces él propuso pavimentar el río y entonces decía, aprovechemos que ya tiene el agua el río, lo único que tenemos que hacer es echarle arena y cemento y listo, ya se puede pavimentar, es fácil pavimentar. Y este sí. poema se llama Cuando la vida arrancó sus cabellos y arranca con un epígrafe del señor Goyeneche que dice, todos los que se abstuvieron votaron por mí. Un señor que se presentó desde el 58 hasta el 74, se presentó en elecciones presidenciales y obtuvo, la primera vez como obtuvo 12 votos y entonces dijo, bueno, los 12 apóstoles. La segunda vez obtuvo 33 votos y dijo, bueno, los años de Jesús. Siempre encontraba como alguna, el lado Sí, positivo de las cosas, el señor Goyeneche. Y entonces en el poema dice María Mercedes, eh, por ejemplo, se está burlando de toda la letra del himno nacional, ¿no? Debe decirse viuda y gloria inmarcesible, el colgar los cabellos de un árbol, da el tono de desespero bíblico, indispensable para llorar en coro. Si se añade espadas cual centellas, puede pensarse en raudo, en fulgurante, y si se dice esclavos, habrá quien crea que después de cantarlo todos seremos libres. Pero no solo eso, debe decir Termópilas, constelación de cíclopes y centauros, para que nadie entienda y trompas victoriosas y pérfida salud. Todo ello nimbado de laurus y de sangre y de expansivo empuje y además muy brillante por estar bajo el pálido sol de la libertad. Y detrás de todo eso, lo que vemos a diario, que se debe cantar en un himno distinto de este, hecho para damas que toman chocolate y para caballeros que juegan golf los martes y se comen los mocos. Entonces se burla del himno nacional, se burla de toda la clase oligarca del país y vemos desde los 27 años algo que estaba diciendo Carlos y que se va a notar a lo largo de la obra de María Mercedes Carranza, pero que curiosamente no está tan marcado, y es que siempre ha tenido una posición política. Desde los 27 años, como vemos en este libro, ya está como de manera irónica haciendo crítica a una clase dirigente que no está pensando en el pueblo, que no está pensando en los verdaderos o en la mayor cantidad, en el porcentaje mayor de población que habita este país, sino que está gobernando para otro lado, para una minoría. Y se nota en este libro. En principio, pues eso era lo que quería decir, resaltarles que lo escribe a los 27 años, resaltar lo que está marcado por ese aire vanguardista y por eso pues ese libro, esos poemas humorísticos, irónicos, sarcásticos,
También tiene muchos ejercicios de éxtasis, hay muchos donde habla de cuadros. eh, y ya, pues no me siento en la palabra, les doy la palabra, no sé quién más quiera compartir algo. Yo quisiera agregarle Gracias. un temita relacionado con Antonio Goyeneche. Él fue un ingeniero exitoso en la Universidad Nacional de Colombia. Él participaba antes de la JUCO, la Juventud Comunista, en todas las convocatorias que se hacían para que la universidad saliera a las calles a hacer la protesta por A, por B, por C, de tipo político. Y él escribía en unas hojitas tamaño carta, y ahí concebía, ahí escribía y ahí narraba lo que decía para el país. Y lo que dice Rodolfo es muy cierto, ¿no? Cosas pues como atrevidas, no, sino irrealizables, cosas que eran como pavimentar el río Magdalena. Pero lo que quiero destacar es que él vivió dentro de la Universidad Nacional y él era un hombre normal, y su cerebro no aguantó dentro de la caja de huesos que tenemos en nuestra cabeza y tuvo un problema de tipo mental, y desde entonces quedó en ese estado. Siempre el rector José Félix Patiño de alguna manera le ayudó, lo convocaba, le dejó vivir dentro de la Universidad Nacional, fue muy amigo de Camilo Torres. Camilo Torres fue profesor nuestro de sociología en la Universidad Nacional, teníamos la clase con él. Y Goyeneche siempre marcó un icono dentro de la Universidad Nacional en todos los momentos. Le escuchábamos con atención. Cuando iba a una charla, dejaba esos tipos de alucinaciones irrealizables, utópicas, y se centraba en lo esencial. En los auditorios de la Universidad Nacional, cuando él tomaba la palabra, pues todo mundo, el salón lleno, completamente lleno de estudiantes de economía, de sociología, de derecho y de muchas otras carreras, lleno el auditorio, y un silencio absoluto para escuchar a Gabriel Antonio Goyeneche. Y como dice, se cansó de ser candidato hasta que supuestamente fue el presidente para nosotros, y le decíamos, él terminó su vida en ese estado, no quiso someterse realmente a un tratamiento de tipo médico, y era, al principio era por momentos, es decir, no era permanentemente sus desvaríos, pero con la edad se fue agrandando y después sí definitivamente se perdió toda la esencia intelectual valiosísima que tenía cuando estaba en manera de tipo normal. Ahora, la otra parte es que, así como se refiere María Mercedes a lo del himno, yo quiero destacar uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención, es la casa, ¿no? Como Colombia, dice María Mercedes, escoge en el habla de todos los días su territorio de conflictos, va hacia el centro de la escena y en ella anidan tratando de rastrear en las ruinas nuestros hilos rotos. La casa de ella es el país que se hace trizas. Desde la queja de esta voz, siempre atenta a las voces que hablan de la cotidianidad, especialmente a los giros lingüísticos. Por ejemplo, cuando escribe el poema La Patria, esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas, a menudo silban balas, o tal vez el viento es el viento que silba a través del techo desfondado. Esta casa, en esta casa los vivos duermen
con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, la risa, el destino son ruinas, las lágrimas, el silencio y los sueños. Es un poema que nace de su sensibilidad, de su emoción, de su nostalgia, de su tristeza de ver cómo se descompone uno de los poemas que a mí personalmente me llama mucho la atención y cómo hace en su poema la referencia de una situación muy real, muy cotidiana de lo que se estaba viviendo. Eso es la sensibilidad para poder llevarla a la poesía. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Aunque el de la patria viene es en otro libro, ¿no? El de, no sé, no recuerdo si viene en Hora de Soledad o Tengo Miedo. Rodolfo, si me podrías dar ese dato. Estoy en las mismas, creo que vienen en Hola Soledad. Con respecto a lo que dijo Carlos, a mí me gustaría mucho destacar que el estilo irónico de María Mercedes es como muy propio, ¿no? O sea, como que tomó la ironía y la convirtió totalmente en algo que iba a marcar su escritura y que aparte lo hizo muy cotidiano. O sea, ella utiliza imágenes y palabras que son muy comunes, pero que al ella plantearlas en el contexto que las quiere presentar, pues, o sea, hacen un mundo nuevo. Uno de los poemas que me gustó muchísimo era el de el que terminaba con lo de los pollitos, dice, que era como de la señora Artefi, bueno, era como con es que ahora no le, aquí con la señora Arnolfini. Y que primero pues hablaba todo lo de cómo era ella y cómo vivía en su cotidianidad y cómo pues, o sea, no salía de ahí y terminaba con el verso de haga algo señora para no verla morir entre memorias tristes como tanto les ocurre a las palomas en la, bueno, no estoy segura de cómo se pronuncia, en la piazza de la Signoria. Y cómo convertir esa señora en algo poético, en algo que puede ser tan cotidiano, pero que con su ironía lo exaltaba. Y pues creo que es un recurso que de verdad, o sea, ella lo abarca total y lo convierte en su estilo propio. Ese de la señora Arnolfini es justamente uno de los ejemplos de ejercicios de éxtasis que trae María Mercedes Carranza ahí en Vainas y otros poemas. Porque ese es un cuadro justamente ahí menciona ella en el poema, también menciona al pintor de Van Dyck, creo, y ahora se me perdió el poema. Ah, entonces, y ese cuadro es una señora que está pues muy vestida, muy trajeada de época, ¿cierto? Y lo está mirando ahí como con un éxtasis, está mirando como a su esposo, como todo sumiso, mirándolo, y el tipo no la está mirando a ella, el tipo en el cuadro, pues el tipo está mirando hacia el frente, mientras que la señora está de lado mirándolo a él así como con una mirada, como ponme atención, bueno, no sé, como una mirada sumisa. Y sobre ese cuadro es que empieza como María Mercedes Carranza a decirle a la señora como justamente eso, ¿no? Lo que resaltaba Diana, que no se quede, que haga algo, que no se quede sumisa para todo, para que no siga siendo sumisa. Que no sé si lo habían hablado ya Alma y Vanessa, pero que ahí es donde uno podría como sospechar o encontrar muestras de
pues no sé si el término sea el adecuado, pero pues como una propuesta feminista, donde uno ve como que quiere un cambio, tanto de la actitud de la mujer como de la actitud de los hombres hacia las mujeres. Y se puede sospechar ahí justamente en este poema que nos menciona Diana. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero era inevitable leerla y sentir que, o sea, como que normalmente iba en un tono de protesta. O sea, como ese sentimiento, no sé si llamarlo grito, pero sí como de necesito, o sea, y no tengo la opción de no hacerlo, decir esto y que me escuchen y que entiendan lo que estoy diciendo. Yo todos los poemas los sentí con ese tono, la verdad. Sí, con respecto a, es que sí, es que si uno va notando como todo el avance de este primer libro, o por lo menos a mí también me pasó eso, que como que en este poema en este libro de juventud, pues como les dice Adolfo, 17 años, eh, se nota como todo ese, pues no sé, entusiasmo, pero entonces uno sigue leyendo como los poemarios siguientes, sus siguientes libros, y claro, uno ya va notando como ese mismo tono de protesta que mencionas, Diana, pero también va notando lo que yo les contaba al inicio de esa, pues ya esa fragilidad, esa sensación como de desespero hasta cierto punto. Y lo de Rodolfo, lo de los toques feministas, sí, eso hablábamos con María, o sea, María Mercedes Carranza realmente nunca fue eh, autoproclamada feminista, nunca se proclamó como tal, eh, pero sí tuvo toques. Uno de los toques que le comentaba yo a Vanessa era que durante la Constitución del 91, la Constituyente del 91, ella propuso que se fuera el aborto libre, o sea, que fuera, las mujeres tuvieran el derecho a decidir con respecto a sus cuerpos. Obviamente, como ya sabemos, pues no fue aprobado. Pero imagínate, estamos hablando, decía Johannes, estábamos hablando de 1991, o sea, y ya María Mercedes estaba como, pues en estos temas. También pues fue otro justamente de sus temas como la mujer siempre presente, pues se notan tanto en el juego, como bien mencionaba el señor Carlos, el uso de la casa, y no solo como casa, como eh, nombrando al país, sino donde ella justamente se habitaba a ella misma, ¿no? O sea, la casa siendo ella misma y irse hacerse poco a poco. Eh, ¿Más quiera comentar algo? Yo creo que a Vanessa le va a encantar eso del éxfrasis, porque ella hizo un hilo justamente con uno de los poemas de María Mercedes, que viene en la otra antología de un libro por centavos, del externado. Sí, yo soy una lectora virgen de María Mercedes Carranza porque no tenía la fortuna de conocerla, ni como persona, ni el trabajo que había realizado en Colombia, ni sus letras hasta que me las compartió Alma y quedé completamente enamorada. Creo que su temática es muy variable, habla de muchísimos temas. Para mí, Sí. los que más me agarraron fueron uno, que habla de lo cotidiano en todos los aspectos, en casa, en relaciones, en trabajo, en vestir. Bueno, tiene un poema, ¿cómo se llama? El oficio de vestirse, ¿no? Que creo que es muy fácil identificarse con él en muchas situaciones porque habla de vestirse como si fuera a colocarse ropa, pero lo que se comienza a colocar es su gesto de persona decente, sus buenas costumbres, el amor, el decoro, etcétera, como buscando vestir toda esta personalidad y toda esta imagen que ella tiene que presentar fuera de casa, fuera de ella misma, en su trabajo, en sus relaciones, en su vida, ¿no? En general. Y cuando llega a casa se quita todas esas cosas para ser ella pura al 100%. Eso me parece
súper rescatable porque me parece que en este poema es en donde más lo marca, pero en muchos otros utiliza ese recurso de como de ambigüedad, de esconderse, de mostrar otra cosa, de parecer, como decía Alma, una mujer muy fuerte, de una personalidad muy rígida por fuera y por dentro una mujer vulnerable, una mujer solitaria en búsqueda de muchas ideas, de algunas dudas, ¿no? Que expresa sus temores, sus dolores y todo esto que quizá fuera de la escritura no lo puede mostrar. Eso por un lado. Y por el otro lado, me encantó este recurso que utiliza de hablar acerca, más bien, hablar a través de otros textos literarios, como el Ulises, por ejemplo, de cuadros, de pintores, de músicos, o sea, me queda, a pesar, bueno, aún no conociéndola, desde el primer momento en que encontré esto, me queda claro que es una mujer, que era una mujer con un bagaje cultural importante. Eh, ya contextualizando, pues entiendo la familia, los viajes, el círculo en el que se desenrollaba. Y pues bueno, creo que esas cosas nos van marcando. A mí esos dos elementos fueron los que más me gustaron. Sin duda alguna, yo al estar fuera de Colombia, me falta contexto para entender la otra parte, para entender la parte de la patria, de la sociedad, que gracias a sus comentarios y gracias a lo que me ha compartido Alma también en otras sesiones, alcanzo a contextualizar un poco, pero no me engancho tanto y no me identifico tanto, pues por la misma falta de ese contexto, ¿no? De estar ahí, vivirlo ahí como ustedes lo viven. Creo que por eso siempre los temas que más me enganchan son fuera de eso. Pero creo que fue una increíble selección de texto. Leí de Vainas y otros poemas y leí aparte la antología para el otro círculo de lectura. Repite como 4 poemas o 3 poemas únicamente y hay un cambio importante en la forma en la que escribe y en la forma en la que proyecta las cosas. Creo que por una parte, por el ser tan joven, que pues finalmente este libro que estamos platicando fue su primer libro, y en la antología hay otros poemas ya que se nota una poeta más madura, una mujer más madura, con otro tipo de deseos, con otro tipo de sentimientos. Y pues algo muy característico en toda su escritura. La sátira, como decía Rodolfo ahorita, el burlarse hasta del himno, ¿no? Nacional. Esta dualidad de ser fuerte y ser también vulnerable y de ser valiente y de temer a la vez. Y a mí me encantó. Creo que podría seguir leyendo mucho de ella. Estuve buscando algunos textos extra, pero me ha sido un poco difícil encontrarlos. Espero en algún momento encontrarlos o le decía a Alma a ver si puede, si ella tiene algo que me pueda compartir. Yo he disfrutado plenamente su lectura y creo que ya con este contexto voy a volver a releerla y pues ver el otro lado. Sí, es que está complicado buscarlos en internet, pero voy a ver si se los escaneo. Por lo menos los poemarios más representativos, que es el Tengo miedo, o la soledad y el canto de las moscas. Sí, En ese el canto, canto, sigue Carlos. muchas gracias. Quería referirme al enunciado de Alma, el canto de las moscas, ¿no? Considerado como un homenaje póstumo a la patria. Sí, ese canto de las moscas comporta una dolorosa parte de la guerra colombiana por la que María Mercedes Carranza salva la distancia que va de la inenarrable conmoción social a la modulación de un sentimiento individual en el que recoge con sabiduría la deconstrucción en la expresión esencial de hechos que ocurrieron de manera permanente, hechos diversos en momentos, en sitios, en pueblos colombianos como Necoclima, Piripán, Dabeiba, Tierra Alta, Doncello, Segovia,
Uribia, Paujil, Ituango, Suacha, por no nombrar sino algunos. Y uno lo lee y no se necesita una extensidad, sino una frase menciona y deja ahí de una vez impreso la tragedia, el pavor, el miedo, la muerte, la soledad. Sí, por ejemplo, el de Uribia dice: cae un cuerpo y otro cuerpo, toda la tierra sobre ellos pasa. Ese es el canto número 13 a Uribia. Y el de Doncello es el canto número 8. El asesino danza, la danza de la muerte, y a cada paso suyo alguien cae sobre su propia sombra. Eso es una profundidad inmensa, eso es una realidad contundente, eso es desde el punto de vista poético o lírico, podría decir yo, una belleza, pero desde el punto de la realidad, una tristeza, un asombro, una incertidumbre tan grande, con pocas palabras que pueda estarse expresando. Y así lo hace pueblo por pueblo. Las virtudes en este momento es en qué momento fueron escritos, la manera como fueron escritos esos cantos, son como 12, 15, 20, bueno, los que hayan sido, y qué ha sucedido con esos pueblos en el momento presente, qué ha sucedido con Suacha, por ejemplo. Ahí está Suacha tal y cual como está, conflictos, líos, guerras, muertes, miseria, tristeza, dolor, asombro. Dabeiba, por ejemplo, está exactamente, es decir, que se escribe en ese momento sobre cosas contundentes y no pasa nada, porque ahí quedó, no hay más. Entonces, no solamente el suicidio para María Mercedes, sino muchos poetas que llegan a la cumbre, o lo que he dicho en términos populares, a la cúspide, y comienza la desesperanza y encuentran el vacío de todo su trabajo, de todas las propuestas, de todas las conversaciones, de todos los escritos, a través no solamente de la poesía, sino los ensayos, todas las columnas en periódicos, tratando de lo mismo, y ver que eso no tiene oídos sordos y no tiene repercusiones de cambios sociales en absoluto. Si uno mirara ese retazo de pueblos sobre los cuales ella traza su canto a las moscas, es cómo están en este momento, y lo que sucede es que sería igual o peor en las mejores circunstancias. Eso me llama a mí mucho la atención y me llena también de motivos y de tristeza de ver qué sucede con todo ese trabajo tan hermoso que hace no solamente María Mercedes, uno puede oír porque estamos allí, y no solamente el canto de los pueblos que ella escogió, sino que ese es todo el mapa del país, por toda la nervadura del país Colombia, estamos en eso. ¿Y qué puede estar sucediendo? Muchas gracias. Claro, sí, o sea, el canto de las moscas, no estoy mal, lo escribió en el 98, 97, o sea, fue después de su participación en la constituyente del 91. Y claro, lo que mencionas era justamente llevar esos temas a otro espacio, ¿no? En este caso el de la poesía. Y era lo que mencionábamos o hablábamos con Vanessa, que justamente es este tipo de temas los que en este caso a María Mercedes no sé exactamente cómo fue recibido ese poemario en ese momento, pero supongo yo que por su posición en política, por sus relaciones diplomáticas que hereda del padre y demás, eh, no fue tanto problema, por así decirlo, pero sabemos que esos tipos de temas realmente no eran como bien vistos pues entre mujeres, ¿no? Y pues era con lo que hablábamos con Vanessa, que en ese sentido, María Mercedes Carranza en Colombia se asimilaba un poco al trabajo de Alfonsín Storni, que
ya me confirmó Vanessa que ella sí era declarada feminista, que en ese tipo de temas, ¿no? O sea, que profundizaron en temas que no eran aptos para las mujeres, ¿no? Y no sé si alguien por ahí que se conectó Lida, nuestra querida cumpleañera del mes de mayo. Joana, Leonardo, Feliz Yanita, si quieren contar cumpleaños. algo más. No, pues yo creo que ya la mayoría de cosas, pues principales se han dicho. Obviamente como esta ironía que utilizaba María Mercedes respecto a los temas de lo cotidiano, desde lo cotidiano de la vida personal de ella hasta lo cotidiano, pues como tal de la patria, de Colombia, de todo este tema. Incluso si de las cosas que más recuerdo es justamente pues aquellos versos en los que hace referencia como esa sátira justamente al himno nacional de Colombia. Por ejemplo, el otro poema en el que habla sobre Bolívar, el de Boyacá en los Campos, que es como hablándole a esa estatua de Bolívar, como contándole todo lo que ha pasado con toda la historia reciente de la patria. Al final dice que como que, pues, a ver si despierta, como si imaginándose que despertara y mirara pues en lo que se había convertido pues su padre, que no era precisamente como lo que había imaginado en un principio. Entonces es como toda esa concepción que va desde lo íntimo de la vida personal de ella hasta abarcar también no solo Colombia, sino también, por ejemplo, Bogotá. Ahí para hacer la cuña con mi poema favorito justamente de María Mercedes siempre ha sido el de Bogotá 1982, que es como con el que cierra este Vainas y otros poemas, porque pues es un poema, o sea, desde que uno lo lee desde el principio, uno como bogotano de nacimiento se siente completamente identificado, y es muy bonito sentirse identificado en un poema o en la poesía, en particular en un caso así. Entonces, por ejemplo, los versos con los que cierra este poema que dicen: la ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos une el cansancio, también la costumbre irreemplazable y el viento. Entonces, ese cierre, pues para mí siempre ha sido lo máximo. Ese poema siempre ha sido mi favorito de María Mercedes, y nada, solo quería hacer como la cuña. Bienvenida a la cuña. No, claro, o sea, ese poema des- describió a la Bogotá de ese entonces, pero que sigue siendo la misma una década después de que terminó de escribir este poemario. O sea, porque el libro El Vainas y otros poemas, confirmó Rodolfo que lo terminó de escribir en el 72. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Su poema favorito? Joana, Diana, Ya, Rodolfo. hola, Hola, Joana, bienvenida. ya, se va la onda del sonido. No, simplemente pues quería hacer como como hacer esa, de todos modos, esa anotación que pues para ella no debió haber sido del todo fácil tener como esa visión, digámoslo, feminista, lograr plasmarla en sus poemas, teniendo en cuenta justamente el que ya también se mencionaba, que era como su posición, digámoslo así, política, entre comillas, o sea, era tantos políticos de la época y demás. Y obviamente, pues su apellido obviamente pesa por el hija del poeta Carranza. Y yo no sé qué tan cierto puede ser, pero era como una especie de, de freno, por así decirlo. Aún así logró, obviamente, plasmar muy bien en sus poemas todas estas ideas hasta tener, aunque Rodolfo diga que no, no lo nota tanto, pero sí como su voz propia, independientemente de su padre, del poeta Carranza. Entonces me parece muy curioso que ella lo haya logrado, o sea, que haya tenido tremenda influencia
y haya logrado como también como esquivar esas partes que nosotras como mujeres vemos bien más fácil de si estás en contacto con políticos tienes que comportarte de cierta forma, si estás en una reunión social de X o Y, o sea, más allá de eso es como logró en su poesía lograr plasmar estas ideas, digámoslo, ligeramente feministas, aunque con un gran trasfondo, y dejar atrás también el apellido, o sea, es como si fueran dos corrientes diferentes, su padre y ella misma forjando su camino en la literatura y pues en la vida social en sí de Colombia, que no es fácil para una mujer. Eso es muy cierto, y en Colombia y cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Porque justamente era que lo curioso de Emilia Yarza y María Mercedes es que justamente abordan temas que no, pues pueden atravesar directamente a una nación, en este caso Colombia, pero que si uno los ve desde otros ojos, por ejemplo, en el caso de Vanessa, que no ha tenido como el contacto directo con la historia de Colombia, o en este caso de María Mercedes, y en mi caso yo también cuando recién llegué acá, pues que son textos o escritos que bien pudieron haber sido pensados desde otro punto geográfico, porque al final de cuentas eh, eso justamente es lo que les genera la universalidad. En este caso creo que María Mercedes son los temas que podrían decir algunos básicos, pero que le da la fuerza es justamente esa profundidad con la que ella los aborda, porque bien, muchas personas pudieran haber escrito sobre el amor o el desamor o el silencio, ¿no? O sea, como este poema tan curioso que justamente viene aquí en el de Vainas y otros poemas que se llama El silencio, que uno a simple vista uno diría, no, pues es una conversación absurda, ¿no? Porque pues, el de parece verde es verde. ¿Es verde? Sí, es verde. Verde. ¿Te gusta el verde? Me gusta el verde. ¿Cuál? ¿Cualquier verde? No, el verde solamente. ¿Por qué el verde? Porque es verde. ¿Y si no fuera verde? No, solo me gusta el verde. ¿Solo el verde entonces? Sí, solo el verde. ¿Es lindo el verde? Sí, el verde es lindo. Claro, el verde. Sí, el verde. O sea, cualquiera que lea va a decir, pero es una conversación de absurdo, pero pues es que realmente nos ha pasado a todos, o sea, que hemos estado en una conversación y de repente se genera ese silencio incómodo o se generan este tipo de conversaciones que uno está pronunciando sonidos pero realmente no está diciendo nada. Entonces, este concepto de silencio que muestra María Mercedes Canosa, también ese tipo de usos y de juegos me parecen súper chéveres de su poesía. Y sobre vainas, de lo que preguntaba Rodolfo, si no sé, Vanessa, ¿qué palabra podría ser? ¿Cachivaches? Podría ser, o sea, Ujú. que se asemeje a la palabra vainas. Pues sí, cachivache, o la misma palabra vaina, ¿no? Como algo irrelevante completamente, cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que sea menos lo importante. ¿Alguien más si gusta comentar? ¿O vamos cerrando? Yo estoy muy asombrado y contento de que cada vez vamos participando más y pues a mí me han abierto mucho sus comentarios y me han hecho ver a María Mercedes de otra manera, así que estoy muy contento con este círculo y veo que estas reuniones, de verdad que uno las termina y aprende muchas cosas, ve otros puntos de vista que lo hacen volver otra vez al autor, a la autora y a las autoras en estos casos, con otra mirada y pues que propicia un crecimiento personal. Entonces, muy contento y les agradezco a todos y a todas ustedes sus participaciones porque me enseñan mucho. Si yo me uno a ese sentimiento de Rodolfo, me parece que es un espacio que hay que mantener, que hay que enriquecerlo, que hay que eh, sacar el mejor fruto que podamos hacerlo, no solamente con María Mercedes, sino con todos los que podamos leer. Me parece que hay un compromiso individual de que yo me preocupo por buscar, por mirar a ver dónde puedo leer, por
degustar y por concretar qué es lo que quiere decirme el poeta, el escritor, qué legado, cuál es el legado que deja en ese sentido, y si ese legado cae en tierra estéril y cae en tierra firme, y cuál es la trascendencia de esos escritores, sobre todo en momentos tan conflictivos como los que ha tenido Colombia, y son los que más, son los que, con los que más trabaja María Mercedes. Esa fue su misión, esa fue su legado, y allí la encontramos siempre, primero quejándose de la casa que se acaba y luego escribiendo para por qué motivo se queja de la casa, cuáles son las causales por las cuales escribe lo que escribe en su momento tan supremamente valioso. Hoy día podría ser prácticamente todo una postura de trabajo frente a todos los poemas que escribió en el Canto de las Moscas, porque ahí está inmerso una fibra sensible que es el por qué en esos pueblos y en todo el país ha sucedido lo que ha sucedido y por qué sigue sucediendo. Me deja a mí esa enseñanza valiosa. Quiero agradecerles a todos ustedes su atención, el respeto que se ve en el grupo, el interés por leer, por tener su mejor postura, y uno diría, no, pues es una gran oportunidad para seguir leyendo y con la lectura empezar a escribir. También es cierto, los que se animan a escribir, pues aquí hay varios que son asiduos a la escritura, y los que no, pues si nos aventamos a escribir, ¿por qué no? A ver qué sale. Y pues sobre todo porque como vemos con María Mercedes, que puede ser desde lo más sencillo un tema, pero pues es de la forma en la que se aborde lo que puede marcar la diferencia. Y bueno, y también pues me parece que María Mercedes es como, el Canto de las Moscas es como el poemario de darle voz a los que ya no la tienen, o a los que no, por miedo no se atreven a hablar, o por lo que decía el señor Carlos en su momento, mostrar, ¿no? O sea, esa forma de mostrar lo que no es escuchado en periódicos, en noticieros, en otros lados, ver si de esta otra forma se puede, pues, no sé, llamar la atención de alguna forma. Esa forma, porque la situación, uno pudiera ver este poemario de los 90, pero voltea a ver a la realidad, y es muy triste ver que todavía sigan pues sin cambiar muchas de las cuestiones de las que ya se aquejaba María Mercedes Carranza. Y pues es bonito volver a releerla y desde otra perspectiva también, eso es cierto. Yo también quería agregar que es muy bonito justamente el grupo por la retroalimentación que se hace de las lectoras, que va a ser este año, de las escritoras, perdón. Y es bonito hacer esa retroalimentación porque no se queda uno con una imagen fija de tal poeta y en esa se quedó, sino justamente el conocer más de su poesía, más en este caso de María Mercedes, de su propia vida. Porque no, muchas veces aspectos de la persona nos quedamos solamente en su poesía, y es importante ver eso, y es algo que se aprende en este grupo, y con lo cual estoy muy contenta. Todos, yo también, estoy muy contenta de ver todo el entusiasmo. Y no, y la mía estoy, porque que viene, a ella sí, de plano no la he leído, no sé nada de ella, pero las reseñas que yo he leído alrededor de la obra de esta señora son muy buenas. La comparan con Rulfo, con Juan Rulfo, a esta señora, porque igual que él, solo escribió 2 libros, y dicen que los dos son muy buenos. ¿Alguien más si quiere comentar algo antes de que yo siga hablando de la otra autora? No todos, no todos, ¿eh? No se amontonen.
Bueno, pues creo que ya entonces nadie más tiene algún comentario, entonces para dar cierre ya a María Mercedes y pues para invitarlos a leer a Josefina Vicens. ¿Para cuándo quedaría la reunión? La siguiente reunión quedaría para el 27 de mayo. Sería dentro de 15 días. Sería miércoles 27 de mayo, igual a las 5 de la tarde. De hecho, era lo que les quería preguntar con respecto a los horarios. O sea, es que yo estoy siendo como muy metódica. Estoy contando exactamente los 15 días, los 14 días de entre fecha y fecha. Entonces, el día que caiga es el día que se hace la reunión. Pero si se les incomodan los horarios o algo, pues se puede pasar a un fin de semana también. Pero pues, no sé ustedes. No, a mí me parece que está muy bien así como vamos, los 15 y a las 5, si no hay ningún inconveniente por el resto de los compañeros. Yo también considero que el horario está bien y el día. Ah, bueno, entonces nos seguimos así. Sí, entonces la siguiente lectura, que ya la tienen, es el PDF que les envié del Fondo de Cultura Económica de Josefina Vicens. Vamos a leer solo el primer, en el que es el del libro vacío. Es súper corto, estaba revisando el PDF y son realmente, si no estoy mal, 93 páginas de novela de la primera. Ya si se quieren leer el siguiente libro, que es el de los años falsos, que es el segundo libro, o sea, esos son los dos únicos libros que escribió Josefina Vicens. Del resto de su obra fueron guiones para cine, escribió guiones para películas, pero esos no están recopilados. Voy a hacer una pesquisa de los guiones que sí se filmaron y que obtuvieron incluso algunos premios en algunos, pues, en algunos festivales de cine, para ver si las podemos ver también, porque esa es otra de las facetas que tiene esta señora Josefina Vicens. Entonces, pues sería el miércoles 27 de julio de mayo, a las 5 de la tarde, ya mi ver hasta julio, que nos reunamos y de igual forma les voy a mandar el link por el grupo de WhatsApp. Igual por las redes sociales estoy invitando a quien se quiera sumar. Hoy pidieron el link por Twitter, pasé, pero pues no se unieron, pero pues bueno, a ver si más adelante alguien más se quiere sumar al círculo. Hay algunos que no se están conectando, como Fabián, ellos tres particularmente por cuestiones que tengo entendido de trabajo, pero pues ahí me hacen comentarios y demás que van juiciosos con las lecturas. Y algunos hacen sus publicaciones en redes sociales, que también les pido que si pueden, que las hagan, utilizando el hashtag numeral un libro por 15. O sea, pueden publicar su fragmento favorito en Facebook o en Twitter o la red social que manejen, solo utilizando el hashtag y ya, para que podamos acceder a todos sus mensajes. Por ahí Vanessa en el grupo compartió el hilo que les mencionaba de las pinturas de, del poema de María Mercedes Carranza, para que le echen un ojito, que es más o menos la dinámica que estamos llevando en redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por haberse conectado y pues nos estamos leyendo en el grupo. Cualquier cosa ya saben que ahí estamos y nos vemos dentro de 15 días, el 27 de mayo. Vale, Alma, Perfecto. gracias. Muchas Muy gracias bien, a muchas todos. gracias. Chao Muy a amable. todos. Que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta Igual, cuídense mucho, no está lloviendo. Mejor dicho, no salgan.